Vamos a dar inicio a esta sección de ventilación mecánica y como me toca coordinar, pues me puse primero para que no hubiera falla. Así que voy a empezar con la primer plática de esta mañana, en la que voy a revisar los conceptos de protección pulmonar y evidencia que hay al respecto. Y voy a empezar con un algoritmo. Este es un algoritmo de cómo hacemos las cosas habitualmente cuando tenemos un paciente con SIRA. En un paciente con SIRA, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo diagnosticarlo. Y el diagnóstico sigue siendo establecido por los criterios de Berlín, que se publican a principios de la década pasada y que toman en cuenta la severidad del paciente para poder establecer un nivel de gravedad. Podemos tener un SIRA leve o moderado o un SIRA severo. El manejo actual, aceptado por todos, es que estos pacientes necesitan tener ventilación protectora, con un volumen tidal bajo y una presión de la meseta baja. Y esto es un poco más debatido, pero tiene la mayor evidencia posible utilizar un nivel de PIP basado en la tabla de PIP FiO2 del ARDS Network. El concepto de protección pulmonar no es nuevo y surge cuando se describe que los pulmones pueden tener daño que no es tan aparente en la realidad como era el barotrauma, y se describe esto que se llama daño inducido por ventilación mecánica. Y bueno, hay descripciones desde finales de los 80s, desde 1992, de este daño, que es un daño sutil en el que los pulmones empiezan a tener cambios estructurales, empiezan a tener quistes, hay rupturas alveolares, sin que necesariamente haya volutrauma. Este daño se puede describir también fisiológicamente con la curva de volumen-presión del aparato respiratorio, que describe la entrada y salida del aire en diferentes puntos de compliance, donde es muy claro que los pacientes con SIRA tienen una dificultad para meter aire al principio de la entrada del aire, a lo cual se le llamó punto de inflexión inferior. Y como tienen un pulmón más pequeño funcional, pues llega un punto temprano en el que tienen sobredistensión. Ambas zonas son riesgosas y de ahí surge la idea de tener una ventilación en el intermedio, en una ventana de seguridad que evitara ambos extremos, con bajo volumen tidal y con PIP. Se han acuñado términos, la sobredistensión excesiva se le ha llamado volutrauma, el colapso y apertura repetitiva de los alvéolos se le ha llamado atelectrauma, y a la ruptura de una unidad con salida hacia afuera de esa unidad se le llama barotrauma. De tal modo que esto generó una hipótesis en la cual se propuso que si se limitaba esos extremos, podría evitarse el daño inducido por ventilador. Y se acuñó el concepto de protección pulmonar. Lo primero que sonó intuitivo fue bajar el volumen tidal para evitar este daño inducido por ventilador, y lo segundo fue abordar el atelectrauma con PIP. Voy a ir desglosando cada uno de estos aspectos, recordando que el daño inducido por ventilación se puede explicar en términos físicos como el estiramiento excesivo de una unidad alveolar, a eso se le llama estrés, y que el subrogado clínico es la presión de la meseta, y con la carrera que tiene el aire al entrar y salir de los pulmones, que se llama strain. Y esta carrera puede ser estática, que del aire que no se mueve dado por PIP, o puede ser dinámica, que el subrogado clínico que tenemos para ilustrar este strain es la llamada driving pressure o presión de ciclado. La protección pulmonar es importante porque cuando vemos un paciente con pulmones blancos, lo que tenemos es en realidad un pulmón heterogéneo en el que puede haber zonas normales. Y por eso también al principio de la descripción de la protección pulmonar se acuñó el término de pulmón de bebé, porque la unidad funcional es como si fuera un pulmón pequeño y debemos de ventilar a los pacientes en virtud de que estamos ventilando un pulmón pequeño y no dañarlo. Esta es la historia de la protección pulmonar. Hasta el último concepto de protección pulmonar a principios de la década pasada que se estableció firmemente, que es el decúbito prono,
Aquí está el doctor Esteban, que yo no sé si ya llegó, pero aquí está en el centro de la conferencia de Berlín con muchos, hay algunos más profesores que están en este congreso, que están en esta fotografía, y recordar que la definición establece 3 niveles de severidad con leve, moderado y severo basados en la relación PO2, FiO2. Voy a desglosar rápidamente algunas cosas muy rápido y otras me voy a detener un poco por qué usamos lo que usamos y qué argumentos hay a favor de lo que tiene que ser un estándar de atención y algo que debe de probar todavía su efectividad para ser estándar de atención. Y lo primero que voy a revisar es el volumen corriente. Y esto seguramente ya lo han visto mucho, este artículo tiene ya 22 años. ARMA, que es el artículo clave de por qué usamos volumen tidal bajo, publicado en esta revista, del grupo del ARDS Network, que demostró un beneficio del 10% en la mortalidad cuando se usaban volúmenes tidales de 6 mililitros por kilo, limitando la presión de la meseta, contra usar volúmenes tidales de 12 mililitros por kilo. Esto es palabra del Señor y ahorita no lo podría discutir nadie, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, se ha llamado anatema. Esto está en la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, y se refiere a que no hagas caso de profetas que vengan a anunciarte algo porque serían herejes. Mi mamá me decía anatema cuando no me quería levantar en las mañanas al domingo a la iglesia, y yo creí que era un insulto maternal. Hasta ya muy grande en la edad supe que eso quiere decir que alguien es hereje. Mas aún si nosotros un ángel del cielo os anunciare que las presiones alveolares inspiratorias pueden ser superiores a 30, se ha llamado anatema, del libro de Ventilación Mecánica, capítulo 1, versículo 8. Nadie va a discutir esto en la actualidad y eso lo tenemos que dejar bien sentado. Algo que está más en discusión es la tabla de PIP FiO2. Y la tabla de PIP FiO2 establece poner un nivel de PIP en base al FiO2 que se esté usando. Y claro, tiene muchas críticas. Esto es una receta de cocina. ¿Esto a quién se le ocurrió? Esto no tiene nada de relación con la fisiología. Desafortunadamente, para esas opiniones, la tabla de PIP FiO2 es el estándar contra el que se tiene que comparar cualquier método de PIP y ninguno ha sido mejor en términos de disminuir la mortalidad. Entonces, si queremos estar en lo que se ha usado en mayores estudios clínicos como estándar de atención, no está mal usar la tabla de PIP FiO2. Y ahorita voy a dar la opinión de varios expertos de por qué es importante usar primero la tabla de PIP FiO2 tranquila, vamos a llamarla así, que es la primera, que es la que está en color claro, y luego si las cosas no van bien, intentar, eso siempre es importante, usar la tabla más alta del estudio alveoli, que está en otro color más oscuro. Muy bien, entonces el PIP es un tema. Hay muchos métodos para tratar de seleccionar el PIP y lo que desde hace muchos años sabemos es que para que no haya RIP hay que usar PIP. Estos métodos se pelean unos contra otros y nada más por sentido común, si todos claman ser el mejor, ninguno puede ser el mejor. Eso no necesitamos muchos estudios para entender que no pueden ser todos el mejor. Hay mucho entusiasmo por algunos de estos métodos, pero se ha estudiado primero una tabla de PIP FiO2 agresiva para tratar de mejorar la sobrevida un poco más que usando una tabla de PIP FiO2 tranquila. Y el primer estudio que se publicó al respecto es del mismo grupo ARDS Network en el año 2004, que se llamó Alveoli. Y este estudio comparó la tabla de PIP FiO2 tranquila con la tabla de PIP FiO2 agresiva, con los mismos ya parámetros de protección en los dos grupos, las mismas tablas que acabamos de ver. Estas son las dos tablas que se compararon y el estudio fue negativo para sobrevida. 4 años después, en el mismo número de la revista JAMA se publican 2 estudios similares probando una tabla de PIP agresiva. En estos 3 estudios que estoy mencionando se usaron maniobras de reclutamiento. Este estudio es el estudio LOBS del Grupo de Canadá, que se publicó en JAMA en febrero del 2008, y este estudio es de un grupo europeo basado en Francia que se llamó EXPRESS, y en el volumen tidal se tituló en base a la driving pressure. También fue negativo para sobrevida en la mortalidad. O sea, tenemos 3 estudios, vean los números de pacientes arriba en los estudios, en los cuales una estrategia de PIP más alto basado en una tabla no es superior a la tabla de PIP tranquila. Entonces, de entrada no habría razonamiento para estar usando la tabla de PIP agresiva. Alveoli, EXPRESS y LOBS, para que no se nos olvide.
El PIP agresivo no tiene un papel actual en base a evidencia como primera opción. Si el PIP a ti te llama y te gusta reclutar, mejor amárralo a la cama, pues no vaya a flotar. Decúbito prono. Quizá filogenéticamente nuestros pulmones respiran más boca abajo. Y hace sentido entonces que en SIRA severo colocar en decúbito prono a los pacientes por 16 horas cambia la sobrevida dramáticamente. El punto de corte que usaron para usar decúbito prono fue una PO2-FiO2 de 150. Esto se está revisando porque es posible que no sea necesario, es un punto intermedio en el grupo de PIP moderado. Sin embargo, en base a la evidencia de este estudio, quizá quien no ofrezca decúbito prono a alguien que no tenga contraindicación cuando tenga una PAFI de menor de 150, quizá no esté haciendo una práctica clínica adecuada. Reclutamiento. Y pongo la palabra exploratorio porque el reclutamiento puede ser usarlo rutinariamente o puede ser usarlo como una exploración para ver si un paciente tiene un tejido reclutable. Y esta es la primera maniobra que se describió, que se llama 40-40, en la cual se usa CPAP de 40 centímetros de agua durante 40 segundos, en el estudio brasileño del doctor Marcelo Amato, que se publicó en 1997. Imagínense, hace, ya no sé, ya algunos lo vivimos ahí revisando el estudio, algunos quizá andaban todavía en el kinder de los que están aquí. Y por eso pongo ahí una zamba para recordar el estudio New England Journal of Medicine de Marcelo Amato, que fue el que disparó todo esto del abordaje terapéutico en los pacientes limitando la presión. Esto se publicó antes que ARMA, pero fue en pacientes con una cantidad de pacientes nada más de Brasil. Luego en la maniobra se usó también en el estudio Alveoli, esta maniobra se usó en el estudio Express, esta maniobra se usó en el estudio LOBS, y esta maniobra, digo esta no, una maniobra todavía más agresiva se usó en un estudio que se publicó en el año 2017 que se llamó ART, y en la cual la sobrevida era peor cuando se usaban maniobras de reclutamiento, que esta era una maniobra de reclutamiento en pasos progresivos de ir subiendo el PIP hasta una posibilidad de usar 60 centímetros de agua de presión máxima con 45 de PIP y luego regresar. De tal modo que lo que podemos decir aquí es que con estos estudios, que son 5, el reclutamiento quizá no tenga un papel como algo rutinario y, por supuesto, no tiene ninguna evidencia que pudiera proteger al pulmón. Podemos decir que podríamos dejar en paz un poco a las maniobras de reclutamiento. Sin embargo, esto alcanzó un auge en el cual alguien que llegaba a reclutar a un paciente era visto como un dios. Y todos se hacían a un lado, déjame reclutar al paciente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se acercó y le dijo, tú estabas también con Jesús el Galileo. No sé de qué me hablas. Sí, tú eras reclutador en SIRA. Yo no conozco qué es eso. El gallo cantó 3 veces. Ahora todos los que reclutaban, cuando hacen caso de la evidencia, pues se desdicen del reclutamiento, pero qué bueno, porque seguramente todavía hay gente usando maniobras de reclutamiento ahí agresivas. El bloqueo neuromuscular tuvo un setback. Fíjense, este es un Facebook con un residente mío que ahora es un líder de opinión nacional en endocrinología, en el metabolismo del calcio y no sé qué tanto. Pero en algún momento, cuando rotan en terapia intensiva, están interesados en los estudios clínicos. Y aquí salió el primer estudio. Esa semana aumentará el uso de bloqueadores neuromusculares en cuidados, New England Journal of Medicine. Y yo le contesté, jajaja, claro que no, una golondrina no hace verano. Lee el editorial de Slotsky. Ya está, doc, déjelo leo, que se arme la rebambaramba en la revisión de artículos en UCIA. Muchos saludos. Bueno, al artículo que nos estamos refiriendo es a este, que se llamó Acurasis, y que demostró un beneficio en la sobrevida cuando se usaba una infusión de relajante muscular en pacientes con SIRA severo contra el placebo. Este estudio tenía una cantidad como de 300 pacientes y fue en varios centros de Europa, básicamente en Francia. Sin embargo, como era un centro único, pues no podíamos estar totalmente seguros que esto se debiera convertir en un estándar de atención todavía. Sin embargo,
se publica hace algunos años un estudio llamado ROSE, en el cual se hizo un análisis de una cantidad mayor de pacientes, el cual fue negativo. El estudio ROSE tiene todavía muchos asegúnes, mucha gente lo está revisando. Sin embargo, ahorita lo que podríamos decir es que el uso de bloqueador neuromuscular no está escrito en piedra en evidencia, lo cual les puede parecer muy raro de escuchar después de tener una pandemia de COVID, donde había pacientes que era imposible no relajarlos cuando estaban con un SIRA severo. Como mi plática es acerca de evidencia, ahorita tendríamos que poner que no tenemos una evidencia para colocar el bloqueo neuromuscular como estándar de atención en SIRA severo, pero que tenemos que intentarlo cuando todo lo demás no funciona. La driving pressure merece una mención especial porque hay un gran voz acerca de la driving pressure, que es la diferencia entre la presión de la meseta y el PIP. La driving pressure es un subrogado, por supuesto, de la estancia, o si quieren hablarle de su recíproco, pues de la compliance. ¿Y por qué tiene tanto revuelo? Pues por varios estudios que se han publicado respecto a que es un determinante de sobrevida o de mortalidad, como lo quieran. Aquí hay una historia particular con uno de mis residentes, que sobrevivir es lo contrario de fallecer, y que se puede analizar de las dos maneras, pero el que detonó todo esto pues es principalmente en el que más pacientes se analizaron, que es el estudio de Marcelo Amato, que es un estudio de análisis retrospectivo de estudios clínicos. Eran al menos 5 estudios, según recuerdo, y el punto de corte para determinar caída en la sobrevida era 13 centímetros de agua. Sin embargo, pues esto destapó más análisis retrospectivos en los cuales pues el punto de corte era diferente. Ahorita podríamos decir que en la mayoría de los estudios esto quedó entre 13 y 15. Y por supuesto, cuando se analiza en un metaanálisis como este del doctor Edifan, los dos puntos de corte, parece haber un mayor beneficio en la sobrevida cuando se analiza solo estudios que tenían un punto de corte menor, como en la gráfica de abajo. Sin embargo, el diamante es menor porque la cantidad de pacientes es menor. La conclusión de este metaanálisis, sin embargo, es que se necesita mayor esfuerzo para ver si las estrategias ventilatorias en pacientes con SIRA deben incluir la driving pressure, o si es superior a lo que actualmente hacemos. Y aquí tengo los estudios, algunos de ellos. Este es el estudio de Marcelo Amato, donde él vio que la driving pressure corría exactamente igual desde valores bajos hasta altos en cuanto a sobrevida, diferente al volumen tidal o diferente a la presión de la meseta. El estudio 6 fue un estudio prospectivo donde se analizaron muchas unidades de terapia intensiva observacional, donde también se encontraron estos mismos hallazgos. Aquí está la tasa acumulativa de volúmenes tidales que se usaron en esos pacientes, con la tasa acumulativa también de presión de la meseta, y vean cómo a la izquierda la driving pressure tiene algo más predictible respecto a la subida en la mortalidad cuando sube el valor respecto a la presión de la meseta. El doctor Papazian y el doctor Guerán analizaron también sus estudios respectivos, el doctor Guerán de cubitopron, el doctor Papazian de bloqueo neuromuscular, y encontraron también una diferencia en la sobrevida cuando la driving pressure cambiaba. Sin embargo, ellos establecen al final de su estudio que cuando se ventilan pacientes con bajo volumen tidal, la driving pressure es un factor de riesgo para muerte tan igual como la presión de la meseta o la compliance. Y esto es interesante porque en esto me quiero detener un poco. Vean este estudio que se acaba de publicar recientemente, donde está el doctor Marcelo Amato y está el grupo de Toronto, que ellos normalizaron en análisis retrospectivo también la elastancia pulmonar y compararon el efecto del volumen tidal contra la driving pressure con la estancia normalizada. Y lo que podemos ver a la izquierda es que los volúmenes tidales que se usaron en esos estudios están separados porque están los dos grupos, el grupo de volumen tidal alto y el grupo de volumen tidal bajo, y vean las driving pressures que se acercan cuando los volúmenes tidales son bajos en elastancias bajas. ¿Esto qué quiere decir? Que pacientes que no tienen un pulmón tan rígido, puede ser que el beneficio del volumen tidal no sea tan importante como en pacientes que tienen un pulmón
más severamente dañado, y que a lo mejor la driving pressure nos puede identificar que esos pacientes pueden recibir un volumen tidal más alto sin tanto problema. Vean cómo la driving pressure sube casi proporcionalmente en los dos grupos de volumen tidal bajo y volumen tidal alto cuando va subiendo la enfermedad del paciente en cuanto a la estancia, pero se acercan al principio. Entonces, lo que abre este punto es que quizá el objetivo o lo que proponen estos investigadores sea determinar el volumen tidal en base a la driving pressure, porque eso está determinando al mismo tiempo la elastancia pulmonar. El único estudio prospectivo ahorita comparando driving pressure publicado contra lo actual que es la estrategia ARDS Network es este estudio piloto de un grupo brasileño, donde también está el doctor Marcelo Amato, en el cual hay una gran diferencia en los volúmenes tidales que se tenían en los pacientes cuando se usaba una estrategia u otra, dando pie a una base para poder hacer un estudio prospectivo en el cual se puede establecer una diferencia en los volúmenes tidales y uno podría asumir que probablemente vaya a ser una diferencia en la sobrevida si los volúmenes tidales eran diferentes en este pequeño grupo. Por supuesto, no es un estudio comparativo todavía, pero hay varios asegúnes. No estamos muy claros dónde se debe medir la meseta y eso no está claro tampoco en los estudios que se han publicado. Quizá hay opiniones encontradas. Alguien piensa que debe ser en P1, que es el punto inmediato donde cae el aire después del inicio de la meseta, porque eso es lo más real que está ocurriendo en el paciente. Hay quien piensa que tiene que esperarse más tiempo para que ocurra equilibrio. Eso se tiene que dilucidar. Y por último, una reflexión. La driving pressure es un subrogado de tres cosas, que es la compliance, la presión, meseta y volumen. Y cuando se compara driving pressure respecto a sobrevida, casi siempre se compara contra uno u otro, contra volumen o contra presión meseta. El riesgo aquí es que estemos viendo nada más un círculo matemático, porque esto está acoplado matemáticamente, y que en realidad lo que tengamos pues es simplemente que todos los valores son vistos desde un punto de vista diferente. Esa es una opinión personal, porque yo creo que cuando se haga un estudio prospectivo, vamos a ver la realidad de comparar driving pressure, cuánta sobrevida aumenta contra lo que hacemos actualmente, que no es solamente volumen tidal o presión de la meseta, son las dos cosas en conjunto. Y el último punto que quiero decir es que no está muy claro cómo establecer una driving pressure baja. ¿Por qué? Mi opinión es que la filosofía inicial era establecer una meseta baja para permitir usar más PIPs, porque los grupos que propusieron esto tendían a usar PIPs más altos. Pero ahora parece ser que la driving pressure va a ser usada nada más para bajar el volumen tidal, porque uno puede bajarlo subiendo el PIP o bajando el volumen tidal si no modifica la presión máxima. De tal modo que puede ser que aquí tengamos una combinación de cosas que cada quien está viendo un punto diferente y a final de cuentas vamos a tener un beneficio o nulo o muy pequeño en la sobrevida. Ya voy a terminar porque necesitamos estar en tiempo. La ventilación de alta frecuencia se postuló también como un método de protección pulmonar. Dos estudios publicados en New England Journal of Medicine, el estudio OSCAR, el primer clavo, y el estudio OSCILLATE también en el mismo año del 2013, pusieron el último clavo. No hay un papel ahorita como un estándar de atención de la ventilación de alta frecuencia, para el manejo de protección pulmonar en los pacientes con SIRA. No toqué, dos cosas que faltan, nada más. La presión transpulmonar. La toco muy rápido porque el estudio prospectivo aleatorizado de presión transpulmonar usando un balón esofágico, que a final de cuentas el objetivo final es proteger al pulmón, pues fue negativo. Y nada más se los recuerdo porque eso es otro que ha estado en el tintero. Mis conclusiones son las siguientes, y las voy a tomar de este artículo que a mí me encantó, del doctor Neal Ferguson, del doctor Menck, respecto a la diferencia entre un estándar de atención actual y un estándar de atención potencial. Y ellos establecen que un estándar de atención actual es en el que hay fuerte evidencia y deben de ser implementados ampliamente. Y un estándar de atención en desarrollo es que existe fundamentación, pero no puede ser ampliamente aplicado por evidencia débil
o dificultad de implementación. Y ellos establecen que en base a la evidencia el estándar actual es limitar el volumen tidal, limitar la presión de la meseta y, por supuesto, titular el pipe en base a la tabla de pipe FiO2 tradicional y no agresiva. Y que probablemente vamos a tener algún estándar bien fundamentado cuando tengamos estudios prospectivos en los siguientes temas. Limitar la driving pressure, minimizar el poder mecánico, titular el PIP en base a la mejor compliance o a la reclutabilidad medida o la presión transpulmonar o a la tomografía eléctrica de impedancia. Por supuesto, monitorizar y poner énfasis en los esfuerzos espontáneos respecto al riesgo de daño al diafragma por disincronías o de PSILI, que es Patient Self-Inflicted Lung Injury, o el uso de ventilación invasiva con gel, con casco con alta frecuencia para CIRA leve a moderado para evitar la intubación. Yo aquí termino y muchas gracias.